Sí, doctor. Perfecto. Entonces, pues empezaremos, ¿bueno? Yo creo que tenemos la hora, son las 6:05. Entonces, tenemos el tema que me corresponde es darles referente a lo que es la patología de mama. Y en este... Entonces, vamos a hablar referente a lo que es generales de mama. Se copia, se ve bien, ¿no? ¿Se ve perfectamente? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Vamos a ir. Entonces, referente a lo que... Estaba queriendo buscar mi puntero, pero no encuentro la flechita. No sé dónde está la flechita. Aquí, ahí está. Bien, entonces lo que decíamos referente a la glándula mamaria que debemos conocer bien para no confundir. Esta mamá está riendo porque su niño ha visto prácticamente una glándula mamaria y probablemente está con hambre, ¿no? Y dense cuenta cómo el niño condiciona. Es importante conocer la anatomía de la glándula, puesto que estos procedimientos quirúrgicos se pueden realizar, es dependiente de algún tipo de patología. En algunos casos sabemos que hay las neoplasias y también para hacer un tipo de radiación, ya sea de tratamiento, y ver algún tipo de recurrencia que puede existir. Hay que adecuar procedimientos. Por lo tanto, la patología de mama, la anatomía es muy... Aquí es una foto en la cual vemos todas las mujeres, pero no es solamente preponderantemente de patología de las mujeres, sino es una patología también en varones, ¿no? Y vemos que la agresividad es mucho mayor a nivel de varones. En la embriología, ya Lachman nos han enseñado, ¿no? Que a partir de la línea de la leche hay una porción engrosada a los 3 meses del tejido ectodérmico en el feto que va haciendo. Hay una línea que se extiende desde lo que es el pubis hasta la axila. Es una línea engrosada donde prácticamente esto se va a atrofiar a nivel de lo que es los 3 meses en el primer trimestre y va a quedar solamente a nivel de la parte del pectoral, donde va a aparecer el primordio del pezón y a nivel y aquí la glándula mamaria, ¿no ve? Entonces, eso es lo que nos han enseñado a nivel de lo que es la parte embriológica. Y en la parte anatómica, de anatomía, vemos que la glándula mamaria estaría localizada, ¿no? Entonces, aquí tenemos entre la segunda, tercera costilla hasta la sexta, séptima costilla, ¿no ve? Desde la línea media del esternón hasta la línea axilar media. Tenemos aquí la axila que tiene una línea axilar anterior, axilar media, axilar posterior. Esta glándula mamaria avanza como si fuera una cola hacia el hueco axilar. Esta glándula pesa, decimos, entre 300 hasta 500 gramos. Hoy en día, con el avance de la cirugía estética, vemos que hay glándulas mamarias mayores, inclusive es dependiente, ¿no? Pero normalmente vamos entre el peso entre 30 y 500 gramos. El hábito corporal es un factor importante en el tamaño y la densidad. O sea, cuando nosotros hacemos un estudio radiográfico de la mama, se llama mamografía, estamos viendo la densidad. Y tenemos que sacar mamografías después de los 40 años. ¿Por qué? Para ver esa densidad. Y entonces, eso es dependiente del hábito corporal. Y eso lo estamos analizando en los depósitos de grasa que existen a nivel de nuestro organismo. La parte externa de lo que es la piel, digamos, de la glándula mamaria, la parte externa es una piel, ¿no ves? La piel tiene un grosor, dice, alrededor de 0,3 hasta 3 milímetros de grosor.
donde tenemos aquí en la parte media, tenemos la areola y el pezón. Existe aquí un engrosamiento epidérmico discoidal pigmentado. Esta es la parte de la areola que tiene mayor pigmentación porque hay ricos en melanina. Existen acá, van a desembocar conductos a nivel de lo que es el pezón, los ductos por donde van a salir prácticamente leche, y está bastante inervada, es una inervación bastante sensitiva, y tenemos estos levantamientos que se conocen con el nombre de los tubérculos de Montgomery, que están entre nombres de 15 a 20. Y de igual manera también aquí hay pelitos, ¿no ve? Hay glándulas sebáceas, hay glándulas sudoríparas. Entonces, esta es la parte externa anatómica de lo que es la glándula mamaria. En la parte interna vamos a ver que existe un desdoblamiento de una especie de fascia, de una aponeurosis, tanto lo que es la parte superficial y la profunda, que están envolviendo a lo que sería la glándula mamaria, ¿no ve? Y lo que está sujetando a cada uno de estos son estas tiritas, como se llama, se conoce con el nombre de los ligamentos de Cooper. Cuando la mujer ha dado de lactar, estos ligamentos se estiran y las glándulas mamarias prácticamente van descendiendo, ¿no ve? Y es por eso muchas mujeres no quieren dar de lactar a sus niños, por ese aspecto de que van a perder esta sustentabilidad de los ligamentos, que se van a ver más flexibles y va a descender la glándula mamaria. Por esa razón. Pero eso es lo que sujeta normalmente. Y entre estos tenemos espacios retromamarios. Entonces aquí tenemos el espacio retromamario. Este es el espacio retromamario, por detrás de la mama, donde se colocan las prótesis. Por eso, cuando una mujer ha realizado una cirugía estética, por decirles, se le ha colocado un implante, una prótesis, se entra a través de una incisión, ya sea a nivel periareolar, y se diseca hasta la parte de la porción retromamaria, se hace aquí prácticamente un saco y en este lugar se coloca la prótesis. Tal es el hecho que la mamá puede seguir dando de lactar al niño, ¿no? Ese es el lugar anatómico que está. Dentro de nuestra unidad funcional que vemos, todos nuestros órganos tienen una unidad funcional. En ese sentido vamos a hablar del lobulillo mamario, es la unidad constitucional. Y estaría conformado, miren acá, por los conductos galactóforos. Tenemos los senos galactóforos y tenemos los conductos secundarios, que son estos secundarios para realizar, y tenemos los conductos terciarios que van a terminar en estos acinos terminales. Estos acinos terminales son los que producen leche. Veamos en esta imagen agrandada donde vemos que existen glándulas secretoras de leche y las glándulas musculares que van contrayendo prácticamente todo esto y van expulsando la leche a través de los conductos terciarios, ¿no ven? Los conductos terciarios avanzan a los conductos secundarios y de ahí avanzan a los senos galactíferos y de este hacia el conducto galactófero. Entonces, se llama la unidad constitucional del lobulillo mamario. ¿Qué es lo que rellena la mama? La mama es un depósito prácticamente de grasa, ¿no ve? De tejido adiposo. Esto va a separar la mama del plano pectoral, porque aquí tenemos la glándula mamaria y por detrás está los pectorales, el pectoral mayor y por detrás el pectoral menor. Entonces, esto es lo que se separa prácticamente y los lóbulos inclusive dentro. Y vemos que es el acúmulo mayor de grasa que tiene la mujer. Dentro de lo que es la anatomía mismo de la irrigación, vemos que las arterias, tenemos pues arterias intercostales, arterias de la mamaria interna y arterias de la mamaria externa. Son las tres ramas que van a irrigar prácticamente a nivel arterial. Y existe una red anastomótica del plexo circular, que estas mamas, y del plexo profundo. Todas vienen de la aorta descendente. La aorta sabemos que hace un callado y de ahí tenemos la aorta descendente y en esa aorta descendente tienen las ramitas que está pasando. El sistema venoso es muy importante para nosotros porque si bien la arteria lleva la sangre, las venas son las que recogen toda esa sangre. Y entonces tenemos acá, es un trayecto paralelo e inverso al giro arterial, o sea, está avanzando en un sistema paralelo e inverso, ¿no? Es lo que sabemos, lo conocemos. Todo está construido por vasos transversales en un 95%, ¿no? Que van a ir hasta llevar hasta la vena torácica, y los vasos superficiales que igualmente van a ir hacia el cuello, hacia la parte baja del cuello. Esto es importante conocer por el hecho de que puede haber una diseminación de procesos neoplásicos, procesos tumorales que pueden existir, ¿no ve? Después hay un sistema profundo, o sea, había un sistema venoso superficial y un sistema profundo, igual que la parte arterial. Existen ramas perforantes de la vena torácica interna y del axilar, que son tributarias y van a drenar a la pared costal. Cuando este drenaje de las intercostales comunican hacia una red capilar pulmonar, tenemos metástasis pulmonares.
Entonces, el cáncer de mama, cuando vemos que está drenando hacia la parte baja, hacia otro lado, podemos hablar de metástasis pulmonares, de metástasis óseas, cuando tenemos comunicación con las venas vertebrales. Entonces, nuestros sistemas venosos, tanto el sistema superficial y el profundo, pueden darnos problemas. Pero en este caso, el sistema linfático, tenemos dos sistemas, igual como el venoso, el superficial y el profundo. Esto es muy importante que debamos entender y comprender los tres niveles de los linfáticos. Sabemos que es el lugar donde podemos tener la diseminación en los pacientes. Y vemos los niveles. Hablamos de un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1, ganglios satélites de la vena mamaria externa escapular. Se dice acá, los ganglios van a ir. Se habla de más del 75% que todo el proceso linfático va a drenar acá. Por eso siempre todas las cirugías que cuando hablemos posteriormente en tratamiento van a depender de un vaciamiento linfoganglionar del sistema del hueco axilar o del nivel 2. El nivel 2 es un grupo axilar central debajo de un músculo y el músculo que está aquí se llama pectoral menor, o sea, debajo del pectoral menor tenemos un grupo que es el nivel 2 y ahí hay ganglios. Entonces, es lo que, y el nivel 3 está hacia la parte medial directamente, ¿no ve? En este sentido, el nivel 3. Entonces, tenemos los tres niveles ganglionares, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando hacemos una cirugía, hacemos, por decirles, una cuadrantectomía o hacemos una operación de PATE o MADEM, que vamos a hablar. Entonces, hacemos con vaciamiento linfoganglionar y enviamos en frascos separados ganglios del nivel 1, ganglios del nivel 2 y ganglios del nivel 3, para que veamos la diseminación que se tiene. Entonces, eso es muy importante que debamos entender. También existe un sistema profundo que drena a través de los ganglios, como les decía, la parte venosa, los ganglios interpectorales, ¿no ve? Van a ir a los ganglios subclavios o ganglios mamarios internos o a los mediastínicos. Entonces, la mamaria interna es esta, ¿no? Es esta la que viene acá. Aquí están los ganglios de la mamaria interna. Pero mayormente todos los ganglios, todo el drenaje linfático va a ir a la axila. Todo va a ir a la axila realmente acá, ¿no? Aquí tenemos un porcentaje menor. Miren, a ver, el sector axilar recoge en 75 a 97% de todo el flujo linfático mamario. Es harto. Con que vaciemos la axila, estamos contentos. Generalmente condiciona un tratamiento quirúrgico de la mama más un vaciamiento de la axila. Y eso nos ayuda bastante. Y la otra sería a nivel de lo que es la vía torácica. El conducto torácico y ganglio linfático cervical hacia arriba, lo que va, y es el 3 al 25%. Es lo que resta, ¿me entienden? Entonces vemos que el drenaje linfático mayor es a nivel de la axila. De igual manera, tenemos que saber cómo identificar sitios de las metástasis. Sabemos que metástasis son la siembra de la pieza tumoral en algún lugar, va sembrando. Y esta pieza puede ser por vía centrífuga. O sea, ¿qué quiere decir centrífuga? Del centro hacia afuera. Va sacando hacia afuera todos estos procesos tumorales a través del plexo subareolar, alrededor de la areola, por los conductos galactóforos mayores, por las venas eferentes y a los grupos ganglionares. 1, 2, 3. Es la vía centrífuga. Va del centro, va diseminando y va yendo a esos grupos ganglionares. O puede ser una secundaria, ¿no ve? A través de que va a ir hacia los ganglios axilares altos, hacia la parte subclavicular, por encima hacia la fosa supraclavicular, arriba, hacia el cuello, ¿me entienden? Es otro tipo de diseminación. Pero esta es la que normalmente vamos viendo en todos nuestros cuadros que estamos presentando. De la inervación, es importantísimo en la inervación. Aquí han hecho una disección de la parte del plexo braquial. Es el plexo braquial. Esto es lo que tenemos que liberar. Tenemos que poner como si fuera esta disección que ha sido planteada a nivel de anatomía patológica. Han disecado prácticamente todo. Y aquí tenemos estructuras, ¿no ven? Las estructuras en las cuales tenemos el bíceps, vamos a tener aquí el pectoral mayor que ha sido levantado hacia arriba para poder ver. Tenemos aquí otra estructura, por ejemplo, el subescapular, ¿entienden? El subescapular, y tenemos aquí otra que es el cerrato mayor. Entonces, todas estas 4 estructuras las han separado y se expone todo lo que es el plexo braquial. Y en este plexo braquial lo que vamos a ver es el tronco primario superior, el tronco mediano, y va a ir a formar prácticamente el tronco secundario, y de aquí lo que baja a la raíz del mediano.
el mediano, la porción externa, ¿no ve? Del mediano. Entonces tenemos aquí los nervios del mediano y el nervio mediano, el cubital. Entonces, son lo que... Y aquí tenemos los vasos, ¿no ve? Los vasos. Están con rojitos los números 13, 14, entonces tenemos la vena axilar, ¿no ve? La vena axilar y la humeral está bajando. Entonces, vemos que todo este plexo braquial se diseca y se diseca todo el tejido graso que está teniendo. Y cuando uno tiene algún tipo de lesión nerviosa en el paciente, puede tener, cuando hay lesión del serrato mayor o del respiratorio, de ver la escápula alada. Es como la escápula está dañada prácticamente, como si fuera una escápula alada, no puede mover. O hay, digamos, alteraciones a nivel de los nervios dorsal o tóraco-dorsal o pectoral mayor, existe una flacidez y atrofia. Y de igual manera, a veces cuando hay lesiones de los nervios intercostumerales, sensoriales o cutáneos, existe un dolor prácticamente permanente en el brazo. Por eso se dice, cuando se opera una mama de un lado, la extremidad que ha quedado, que era la que llevaba directamente toda la irrigación sanguínea, la parte del plexo braquial, tiene que cuidarse, no le debemos colocar más inyecciones, nada a ese tipo de brazo. Generalmente a veces se hincha por el drenaje linfático porque se ha vaciado totalmente. Es el plexo axilar, que es el cual se tiene que prácticamente limpiarlo. Dentro de la histología, ¿qué tipos de epitelios conocemos? El patólogo nos orienta. Los epitelios, no hay que encontrar un componente epitelial que va a formar los lobulillos, un componente estromal con tejido fibroso y denso que forman directamente el epitelial y estromal. Y los lobulillos se componen de elementos epiteliales cúbicos que van a formar toda la membrana basal mioepitelial. Entonces, eso es lo que nos informa el patólogo. Y en esto va a haber toda esa alteración que tiene para llegar a un diagnóstico patológico, dependiente al cuadro que tenga. Y nosotros hoy en día ya no nos conformamos simplemente con estudios patológicos, sino hacemos un estudio inmunohistoquímico y que se tiene que hacer con los pacientes. ¿Qué vamos a hacer con una paciente que tenga algún problema a nivel de la mama? Esto es lo importante. En cualquier patología que hayan estudiado, en cualquier tema que estén estudiando, la historia clínica. Y la historia clínica nos han enseñado en semiología y sigue todos los pasos y no varía, ¿me entienden? Datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual. Antecedentes, revisión por sistemas y después el examen del paciente. Entonces, eso no varía. Y solamente en algunos cuadros, patologías, tenemos que hacer énfasis en alguna patología importante. Como en este caso, los datos personales, la edad, es muy importante. Si la paciente tiene más de 45 años, podremos pensar que puede entrar una neoplasia de mama, ¿no? Si una paciente en edad fértil, veremos quizás una patología inflamatoria o otro tipo de patología. Entonces, la edad nos va a orientar a algún tipo de patología en la glándula mamaria. La anamnesis, el dolor, entonces nos va a decir de esa mastalgia que presenta la paciente, nos dirá estas características tiene el dolor, el antecedente del dolor, ha sufrido un golpe, una caída, ¿qué ha pasado? Ha sufrido al estar de lactar a su bebé, ha sufrido una agresión con los dientecitos de su bebé o alguna cosa. Entonces, eso dirá el antecedente del dolor, el tipo del dolor, la intensidad, la localización, la adhesión, todo lo que nos han enseñado y lo que vamos repitiendo, tenemos que traducir. Importante. Un dato importantísimo y es un motivo de consulta a nivel de los consultores en la secreción del pezón. Muchas veces las mamás acuden que tienen a nivel de lo que es los corpiños que están humedeciendo, tienen salida de líquido. Cuando están en periodo de antes del parto, el calostro se llama, o cuando están en periodo de lactancia, sabemos qué es lo que puede estar saliendo. Pero si no está en esa etapa, entonces vemos que sí puede ser algún tipo de patología, las secreciones por el pezón. Estamos hablando de secreción porque es una glándula, ¿me entiende? No es una colección, es una secreción, está secretando algo. Y podemos encontrar las tumoraciones o algún tipo de tumor, tenemos que definir qué consistencia tiene esas tumoraciones, el tamaño, si es un tamaño grande, el tiempo, cuánto tiempo está y qué evolución tiene, si sigue aumentando, qué es lo que ha pasado. Es muy importante y también el peso, ver la pérdida de peso, porque no debemos de olvidar que generalmente las neoplasias van acompañados de una baja de peso en estas circunstancias. Y de igual manera tenemos que ir viendo nuestros antecedentes.
En este caso, en las mujeres no tenemos que olvidar los antecedentes ginecobstétricos. La edad de la menarquia es muy importante. ¿Por qué? Si una paciente tiene la primera menstruación, normalmente está alrededor de los 15 años, que tenga a los 12 años o a los 9 años la primera menstruación, ¿qué quiere decir? Que tiene un índice estrogénico bastante elevado. Y ese es paciente propensa a una neoplasia de mama o otros tipos de neoplasia. Entonces, uno tiene que parar los orejas, la menarquia, ¿me entiendes? Irregularidades de sus periodos menstruales. Eso generalmente se debe por trastornos hormonales. Y el problema de mama es netamente un trastorno hormonal que lo vamos a ver. La edad de la menopausia. Hay personas que siguen menstruando a los 55 años de edad. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que siguen menstruando a los 55 años de edad? Es que tienen alguna patología de mama, algún problema estrogénico, algún desarreglo hormonal. Y esa paciente es que tiene algún problema tumoral, porque tiene bastante cantidad de estrogénico. Debemos estudiarla, debemos pedir los estudios de laboratorio que vamos a indicar o los estudios de gabinete. Empleo de estrógenos, progestágenos. Mucha gente, para no embarazarse, usa estrógeno, progesterona, ¿me entiende? Entonces, está usando anticonceptivos orales. Entonces, son antecedentes que debemos ver y nos van a ayudar a llegar a un posible diagnóstico. Los antecedentes quirúrgicos, de igual manera, quirúrgicos, los familiares, que la mamá haya tenido un cáncer de mama o la hermana o familiares de primera línea. Entonces, vemos que eso nos puede orientar a que sospechemos de un problema en la paciente que estamos viendo, ¿no? Y es lo que y la revisión por sistemas, no tenemos que olvidarnos, no tenemos que ir como el dermatólogo directamente al grano. El dermatólogo va a decir, ¿dónde está el grano? ¡Tac! Directo al grano. Nosotros somos médicos, tenemos que revisar desde arriba hasta abajo, a veces se nos escapa. Y juntamente vamos a una paciente por una patología y encontramos que había sido diabético o otras patologías más podemos encontrar. O tiene por ahí un problema de tiroides, han llevado recientemente tiroides. Entonces, tenemos que revisar en conjunto a la paciente, por eso se llama revisión por sistema y estamos encontrando algunas patologías. Y tenemos nuestra historial clínica. Entonces, nuestra historia clínica del examen físico, vamos a revisar a nuestro paciente. Y esto me refiero a la revisión de la mama, ¿no ve? ¿Cómo vamos a inspeccionar? Vamos a hacer, maniobras semiológicas nos han enseñado inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, no auscultaremos, ¿no ve? Ni percutiremos, pero sí inspeccionaremos y palparemos. La inspección es muy importante. ¿Y cómo vamos a observar? Erguida, de pie la paciente, para poder observar qué es lo que está pasando o alterándose. Generalmente las mamas nunca son iguales, son de diferentes. Se tiene que elevar los brazos y vamos a ver qué es lo que se retrae, qué no se retrae, cómo pasa. Elevar los brazos y las manos también se puede poner a las caderas para que podamos ver qué está pasando a nivel de lo que es esa mama. Estamos inspeccionando en 3%, erguida de pie, con brazos elevados y manos en las caderas. ¿Y cómo vamos a palpar a la paciente? Erguida igual. De pie la paciente podemos palpar. Después de eso vamos a palpar cuando esté de pie la paciente, la axila, y después le haremos recostar a la paciente. Es como cuando vamos a revisar una hernia. Sospechamos de una hernia, ¿cómo se revisa al paciente? De pie. Primera cosa, de pie, nada más. Y después lo van a recostar en decúbito dorsal para poder revisar cómo está, qué es lo que sucede con esa hernia, si es una producción. Igual en este caso en la paciente vamos a revisarla de pie y después en decúbito dorsal para ver cómo cambian los cambios. Porque han visto ustedes que en la parte anatómica que hemos recordado un poquito, hay algo que está sujetando las glándulas, la glándula mamaria, ¿no? Entonces, cuando en ese sentido vemos así anormalidades, vamos a estar viendo en este tipo de examen físico. Paciente erguida a la inspección. Estamos inspeccionando estas glándulas mamarias. Estamos inspeccionando si no hay algún tipo de anormalidad. Generalmente no son iguales, ¿no? Pero vamos a ver si hay anormalidades, vamos a ver si hay asimetría, si hay abombamiento, está más abombada, si hay una retracción cutánea para que estuviera retraído, o retracción del pezón. Hay algunos que tienen pezón acá y a este lado no hay pezón. O está ulcerado su pezón. Entonces, estoy observando a nivel de pie a la paciente, ¿no? Entonces, estoy observando cómo está pasando. Segundo, le haré levantar los brazos a esta paciente de pie. Estoy inspeccionando y voy a ver cambios a nivel de la mitad inferior. La mama voy a dividirla en una mitad superior y mitad inferior. Mitad superior y mitad inferior. Entonces, generalmente, cuando levanta las manos, esta parte es traccionada hacia arriba y la parte inferior queda como colgando. Y ahí es donde debo ver
si hay algún tipo de cambio, ¿me entiende?, en la mitad inferior. Eso es importantísimo al revisar. Y aquí vemos, en esta paciente está con los brazos de pie, con los brazos a los costados, ¿están viendo?, ¿no? Y aquí tenemos la glándula mamaria. Le decimos que levante y miren, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos una zona de se está ingresando prácticamente, ¿no? Entonces, no está hay una depresión prácticamente en la zona del puntito, está deprimida, pero no se ve acá. Entonces, esa es la manera como debemos revisar. Y posteriormente se le hace poner las manos en las caderas. ¿Para qué? Para que contraiga. Entonces, la contracción, para que los pectorales estén contraídos y podamos revisar, podamos ver, estamos viendo, estamos inspeccionando, porque hay la retracción de los pectorales, estamos haciendo fuerza. Si ustedes hacen esa fuerza directamente, van a poder analizar ese aspecto. Después haremos la palpación, y la palpación le diré a la paciente que esté recostadita, ya habremos analizado la axila, todo de pie, todo, y haremos una palpación de la paciente. Hay una palpación radial, como de la bicicleta, las radios de bicicleta, la mama del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, como las radios de bicicleta, ¿me entienden? Así, en ese sentido, voy haciendo una palpación radial, puede ser una palpación radial. No es un masajeo de la glándula mamaria, tenemos que palpar, aprender a palpar, tenemos que saber respetar a los pacientes. Una paciente podemos hacer una palpación circular, miren, está avanzando del centro del pezón, la areola, y voy avanzando, hasta la periferia, he logrado llegar y he palpado. O posteriormente podemos hacer una palpación en franjas verticales. Voy en ese sentido, todito, desde la axila, todo voy avanzando. Entonces, hay maneras de cómo poder palpar las técnicas a nivel de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a hacer nuestra palpación de la axila. Tenemos aquí la axila, ¿no? La axila, entonces, del esternón vamos a ver directamente la axila. Y la glándula mamaria, hemos dicho, desde el segundo espacio, ¿lo ve aquí? Segundo espacio hasta el quinto, séptimo espacio. De la línea media del esternón hasta la línea media clavicular, media axilar. Entonces, ahí está toda la glándula mamaria y tenemos aquí el hueco axilar. Entonces, toda esta zona deberemos palpar, como hemos indicado, referente a las técnicas. Cuando esté la paciente de pie, de igual manera, podemos palpar, miren, la mitad superior, podemos palpar el área supraclavicular por encima de la clavícula. Toda esta parte dura que es menos movible. Entonces vamos a buscar adenopatías, vamos a buscar el cuello de la paciente. Estamos haciendo la respectiva palpación. Cuando está la paciente, estoy revisando la axila y estoy usando la mano contralateral. Si esta paciente está directamente, estamos buscando aquí la axila prácticamente, si no tiene a nivel del hueco axilar algún tipo de nodulaciones o tumoraciones que puede existir. Y de igual manera palpar el otro lado. Después de haber revisado, podemos ver si hay algún tipo de anormalidades a nivel de la observación en la glándula mamaria. En este caso, por ejemplo, puede haber un edema como piel de naranja, como si fuera piel de naranja. Puede haber retracciones, puede haber eritemas, ulceraciones. Entonces, estoy observando lo que está pasando a nivel de lo que es la glándula mamaria. Y se dice lo siguiente, que la autodetección, el 70%. La mujer ya va directamente al consultorio y dice, doctor, me palpé un nodulito en la mama. Es una autodetección, ¿no ve? Entonces, es lo que sucede y es lo que debemos buscar, que todos los días cuando entran a la ducha la mujer tiene que realizarse la palpación. ¿Cómo? Jabonándose con jaboncillo. Es mucho más fácil poder detectar si tiene algún tipo de nodulación, tumoración, induración de alguna forma, ¿no ve? En la etapa fértil, si la mujer está en etapa fértil, generalmente son benignos, pero si es después de la menopausia, generalmente vamos a encontrar maligno. Entonces, dentro de esta autodetección tenemos este porcentaje de 70 que vamos viendo, ¿no ve? Y el médico cuando va a revisar el médico, pero es muy poco lo que encuentra el diagnóstico, más que todo es la autodetección. ¿Cómo podemos detectar si la mujer viene directamente con una nodulación a nivel de lo que es la glándula mamaria o algún tumorcito? Tenemos que pedir algún estudio de gabinete y podemos confirmar por ecografía o por mamografía, ¿no? Son dos estudios que podamos realizar normalmente. ¿Qué podemos hacer con métodos de diagnóstico? Hay métodos de diagnóstico, ¿no? Entonces, métodos de diagnóstico que podemos hacer miren, a ver, métodos de diagnóstico.
Y en estos métodos de diagnóstico podemos ver lesiones palpables, que tú palpes, pero hay lesiones que no son palpables. ¿A qué me refiero? A que solamente el ecografista encuentra una lesión. Encuentra una lesión de 1 de 2 milímetros, dice, me parece rara esta zona, y no encuentras. Entonces, ¿qué hace el ecografista? Te deja una guía, un mechoncito, o sea, prácticamente como un anzuelito, una marca ahí adentro. Funciona por vía ecográfica. Para que cuando ustedes hagan la biopsia, dice, retiren esa zona y esa zona manden a analizar, porque no está palpando. Pero en lo que se palpa se puede hacer una excisión, se puede sacar enterito ese lugar que está la nodulación y se manda a congelación. La congelación va a dar el resultado inmediatamente, ¿no? Y más si es una neoplasia maligna o es benigno. Ese momento nos va a dar el resultado. Entonces se llama biopsia por congelación. Se puede hacer por una incisión o por una punción. Cualquier de esas cosas en lesiones palpables, pero no palpables, se tendrá que ver una lesión por radioquirurgia a través de una mesa especial. Hay una mesa que les voy a mostrar en la cual se puede tratar de encontrar las imágenes que no se puede palpar, ¿me entiende? Son lesiones mucho más pequeñas. Mira, una punción. Encontré una lesión palpable y estamos haciendo una punción con aguja gruesa. Es una jeringa de 20 centímetros con una aguja verde e introduce y hace un puff. Punción, aspiración con aguja fina, dice. ¿Me entiendes? Está agarrando este sentido, está agarrando una agujita verde, 26 y está punzando. Calibre 22 la aguja, jeringa de 10 ml, lesiones palpables, sensibilidad del 90% y especificidad del 90-90%. Llega directamente. Entonces lo que tiene, si está sacando este líquido, es un quiste, ¿no ve? Es algo líquido. Va a mandar a analizar con la biopsia. Y también podemos hacer diagnóstico por imágenes. Las imágenes que podemos ver en ese sentido sería la mamografía, la ultrasonografía, termografía, la tomografía, la resonancia magnética y la por emisión de positrones. Vemos de qué se trata. La mamografía se realiza siempre, dice, pacientes que no, mamografía en mayores de 40 años, ¿no ve? En los menores de 40 años, cuando se saca una mamografía en pacientes jóvenes, por eso en los menores de 40 años, tiene poca utilidad clínica. El tejido mamario denso con estroma y epitelio no sirve, hay poca grasa, fondo de contraste, no se puede ver bien. Y el ligamento de Cooper que sustenta la glándula mamaria es lo que no mantienen en forma de... Entonces, eso es lo que sucede, que no tiene, digamos, un buen contraste como para poder ser. Por eso se habla de que la mamografía se debería realizar en las pacientes por encima de los 40 años. ¿Qué es lo que busca? Masas, asimetrías, distorsiones de arquitectura. Pero lo importante es esto, microcalcificaciones. A través de esto es lo que va a poder encontrar. Aquí estamos unas calcificaciones. Esas son las calcificaciones. Aquí hay una masa, ¿me entiende? Una masa. Hay algo asimétrico acá. Entonces, eso es lo que nos está mostrando. Pero lo que más importante para el neoplasia son las calcificaciones, microcalcificaciones, los ganglios que pueden haber. Pero una cosa importante, 10% de los casos no son detectados mediante la técnica de la mamografía. Y estamos haciendo aquí una mamografía. Entonces está haciendo una compresión del cráneo caudal de arriba hacia abajo, ¿no ve? Es la que está haciendo la compresión. Dice que es bastante dolorosa porque comprime bastante para poder observar. Y una medio lateral. Está haciendo las dos posiciones, una cráneo caudal acá tenemos, la que estábamos hace un momento, y la medio lateral que va a sacar aquí en el sentido. Son las dos posiciones que tiene para realizar una mamografía. Dense cuenta, cuando tienen un implante, cuando no se comprime muy bien las paletas, sucede que esto no te da mucho para que puedas ver, porque aquí falta la compresión. Aquí hay buena compresión, pero dense cuenta, el implante ha ido aquí atrás y está comprimiendo. Este es un implante mamario que está por detrás. Aquí está. Y entonces eso es lo que se ve. Entonces esa es la manera como se tiene que hacer una mamografía. Y vamos a ver acá estos que son calcificaciones. Y esas calcificaciones se van diagnosticando a través de un estudio del VIRATS que vamos a hablar. Entonces son calcificaciones. ¿Ve? Ahí tiene calcificación. Son microcalcificaciones múltiples que encuentra esta mamografía. Y aquí hay un seguimiento. A un año, vemos acá, en esta zonita, hay una calcificación, como una estrellita que está pasando.
Al segundo año vemos que es más grandecita la calcificación y al tercer año miren cómo ha avanzado la calcificación. Entonces, ese es un seguimiento que se va haciendo referente a este tipo de patología. De igual manera, podemos observar las lesiones como en este tipo o en este tipo unas masas. Pero acá, por ejemplo, no sabemos si esto es una masa tumoral sólida o es líquida, ¿me entienden? Entonces, por eso a veces va concomitantemente de hacer otro estudio que se llama ecografía. La ecografía nos vamos a... Y aquí hay otro tipo de mamografía, ¿me entienden? Una mamografía tradicional que decimos nosotros, ¿no? En la cual se hace con las compresiones, entonces, pero es otro tipo de mamografía. Ya hoy en día han avanzado las mamografías digitales, la 3D, todas las cosas. Entonces vamos viendo que se puede observar prácticamente todo lo que puede hacer a nivel de lo que son estos estudios. Una marca para que pueda identificar. Quizás esta lesión no es palpable, ¿me entienden? Entonces va a dejar un lugar para que pueda tenerse una guía el cirujano si la va a operar. O si no, va a ser a través de una mesa de estereotaxia que va a tomar muestra de esta zona, ¿no? Entonces, forma imágenes en pacientes que tienen implantes de seno, es el mejor que puedan evaluarse. Anteriormente, todos los implantes de seno que se ponían tenían que casi volverlos a cambiar después de los 5 o 10 años, o sea, porque tenían que ver cómo está por sedentario. Hoy en día los implantes y las fábricas han mejorado que implantes de por vida, ¿no? O sea, no hay que hacerle más nada, pero antes teníamos que estadificar, ver, se puede estadificar el cáncer a través de la resonancia magnética, delinear un tratamiento y evaluar el estado del implante del seno. Para esto era más usado generalmente los implantes del seno. La resonancia magnética para ver esos implantes del seno. La ecografía es la que va a definir, miren, masas quísticas. Los quistes mamarios pueden ser bien circunscritos con márgenes uniformes y un centro sin ecos. El cáncer de mama con pares regulares y márgenes girales. No detecta lesiones de 1 centímetro o menores. Entonces, generalmente nosotros vemos que la ecografía, esto es muy importante, combinar mamografía aumenta probabilidades de diagnóstica. Diferencia entre sólido y quiste, 95% de certeza en diagnóstico de quiste, útil para biopsias dirigidas a la mamografía, la ecografía, ¿me entienden? Pero da, con una combinación con la mamografía, una certeza mayor todavía, ¿me entienden? Entonces, la ecografía generalmente va a definir si esa lesión que tenía era quística o no era quística, ¿no? ¿Y cómo catalogan ellos, los radiólogos, referente a lo que van encontrando? A través de estas imágenes, informe de imágenes del seno, que se llama BIRATS, ¿no? En inglés, es un informe de imagen del seno y sistema de datos. Y dice, lo único que a veces nos muestran en nuestros estudios, dice BIRATS 0, BIRATS 1, BIRATS 2, 3, 4, 5. Hoy en día hablamos hasta BIRATS 6, ¿no? El 0 es cuando el estudio es insuficiente. Se tomó una mamografía de una paciente de 30 años. No tiene un tejido denso mamario, entonces automáticamente no nos da un buen estudio. Ese es un estudio insuficiente, ¿no ve? Entonces, BIRATS 0 catálogo y punto. Tendrán que repetirle. BIRATS 1 es una mama normal. BIRATS 2 es una patología benigna de mama. Algo tiene en la mama, pero es benigno. Y BIRATS 3 ya es la sorpresa. No sabe si va hacia lo benigno o a lo maligno, ¿me entiende? El BIRATS 3, bajo grado de sospecha. El 4, bajo a medio grado de sospecha. Y el 5, alta sospecha de malignidad. Entonces, vamos viendo, esos son las categorías que nos van mostrando los BIRATS. Entonces, es importante saber. Y el 6, cuando ya tenemos biopsia y es francamente positivo, ¿no ve? Y aquí tenemos un desarrollo. El clase 0 necesita 9 evaluación adicional, ¿no? Ya no hay que ver. Cuando a veces nos mandan un reporte de BIRATS 0, es que no tiene ningún valor nada lo que han hecho. Habrá que repetir, ver lo conveniente. Clase 1 es normal, negativo, malignidad. Clase 2 es inflamatorio. Negativo, pero con hallazgos benignos, ganglios intramamarios, calcificaciones benignas. Puede haber calcificaciones, todo lo que ustedes quieren, pero todo es benigno. En este 3 es probablemente maligno. Probablemente, no es maligno, es un interrogante. Y en estas clase 3 podemos encontrar malignos 2.24%, dice. O sea, hay también algunos que puedan llegar a ser malignos, 2.24%. Y la clase 4 es dudoso. Aquí sí hay que hacer una biopsia, requiere confirmación histológica. Si nos manda el radiólogo nos dice,
su paciente tiene un VIRAT 4, debemos tomar una biopsia para confirmar histológicamente qué es lo que tiene. Y el porcentaje de malignidad, a veces con VIRAT 4 es 21.37%. Y el VIRAT 5, ahí hay una sospecha mayor de malignidad, pero se quiere igualmente biopsia, y el 81% ya es maligno, ¿no? Entonces, vamos viendo esas características. Y estas son las características de las calcificaciones que se va presentando. En el tipo 1, por decirles, esta tipo 1 es la que nos va a mostrar acá, por ejemplo, aquí tenemos la tipo 1, es calcificaciones normales. Tipo 2, benignos, ven redonditos. El 3 es el interrogado, VIRAT 3. Entonces, ve, el VIRAT dice Breast Imaging Report and Data System, ¿no? Entonces, en inglés son la terminología que se tiene. Entonces, este VIRAT 3 ya nos muestra calcificación, microcalcificación de diferentes formas. Entonces, ya nos da dudas. El 4, y hay formas en las cuales están ya más deformadas, grandes, pequeñas, todo, y nos muestra este tipo de anormalidades que el radiólogo nos indica como un VIRAT 4. Y VIRAT 5 están prácticamente casi juntas, pegadas unas a otras las calcificaciones. Y en ese sentido, catalogamos como un VIRAT 5. Entonces, este es lo que informa el radiólogo. Esta es la tablita del VIRAT. Estas son las calcificaciones, las microcalcificaciones que tenemos. La tomografía determina la actividad tumoral por el calor, la termografía, ¿no? Entonces, vamos viendo con la termografía el calor que está presentando en el caso del paciente, nos va a determinar la detección tumoral. Esta es la mesa que les hablaba, la mesa de estereotaxia. Permite la localización de lesiones en un 90% a la biopsia dirigida. Tenemos la maquinita, no tenemos en Bolivia ni una mesa. En el Brasil, en Chile tienen este tipo de mesas donde la certeza de diagnóstico es más del 95%. Entonces se detecta prácticamente y hacen una visión y la máquina prácticamente a través de esta mesa de estereotaxia. Entonces, aquí es para que puedan tomar biopsia los pacientes, ¿no? La tomografía por emisión de positrones es la que mide la concentración de radioisótopos. Entonces, nosotros inyectamos a nivel de lo que es glucosa, radioisótopos, y va a ir al tumor. Y el tumor va a ir captando. Entonces, vean ustedes cómo va a estar en el cuerpo toda una serie de positrones y va a empezar. Y se va a ir pegando en los lugares donde puede existir algún tipo de problema tumoral. Y aquí tenemos donde se va pegando en los lugares donde son normales, ¿no? Pero también ahí va a haber, digamos, en la glándula mamaria si tendría algún tipo de alteración. Tampoco tenemos este tipo de tomografía. En Chile existe este TEP. Algunos pacientes que tienen, por ejemplo, un melanoma maligno, necesitamos hacer un rastreo de todo su cuerpo si no tienen en algún lugar una metástasis. ¿Y qué hacemos? Colocamos un contraste y hacemos un TEP y prácticamente va a ser un rastreo de todo su cuerpo y va a encontrar algún tipo de metástasis. Entonces, eso es lo que se hace en algún tipo de patología. Y en esto también se puede encontrar a través de esta tomografía por emisión de positrones. La galactografía, su nombre dice galactografía, es una radiografía de un conducto galactóforo. Entonces, aquí tenemos algo que está pasando. Entonces, aquí tenemos el conducto galactóforo, el seno galactóforo, que está bastante dilatado, y aquí están los conductos secundarios y los conductos terciarios. Han introducido a través de este conductito un contraste. Se ha pintado el contraste y ven, aquí hay una zona que no se llena, ¿me entienden? Aquí hay dos zonas, esta zonita y esta zonita que no se llena, dentro de este seno galactóforo. Entonces, tiene aquí dos formaciones que están encontrando a través de esta galactografía. Otro método, miren cómo es actualmente con la parte digital, introducen el contraste y cómo se va dibujando prácticamente y no encuentran lesiones mucho. Aquí máximo hay una lesioncita en la parte del pezón, ¿no? Pero generalmente no encuentran. En vez aquí encuentran las lesiones que puedan ser. ¿Qué estudios de laboratorio podemos hacer? Lo que normalmente vamos pidiendo, nuestro hemograma, glicemia, todo lo conveniente, pero aparte de eso tenemos que pedir, en este caso del paciente, marcadores tumorales. Dentro de esos marcadores tumorales podemos ver el antígeno carcino embrionario, ¿no ve? El antígeno carcino embrionario, el antígeno, el CA15-3, el CA27-29, que son parámetros que nos pueden ayudar, y el perfil hepático para ver si no existe algún tipo de diseminación del proceso tumoral.
De igual manera, podemos saber determinaciones inmunológicas, ¿no? Ver receptores hormonales. Y decimos lo siguiente, es fundamental en la terapéutica por cirugía. Sacas la masa tumoral y tienes que hacer, digamos, de la neoplasia, hacer de la muestra, ver la cantidad de estrógenos, progesterona. Es importante, receptores tumorales que podamos encontrar. O si existe, digamos, en una paciente que ha sido operada, existe elevación del CA15-3. Entonces hay también reacciones inmunológicas. Y hoy en día hay hasta genéticas, ¿no? Que en algún caso tengo una amistad, por decirles, él vive aquí en Bolivia, pero es de Italia y resulta que una de sus sobrinas en Italia dio positivo, jovencita, a un cáncer de ovario. Y él tuvo que viajar allá y a verla y también se hizo un estudio genético y salió que él es positivo. Entonces, el porcentaje a que sus hijitas también de él puedan tener son altas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay estudios genéticos hoy en día para estudios del BRCA1, BRCA2, BRCA3. Hoy en día se están haciendo este estudio de cromosomas para ver y definir las alteraciones. Hemos visto genéticamente, y ustedes se conocen, ¿no? Las artistas como Angelina, genéticamente han encontrado que van a tener cáncer de mama, que han optado por retirarse, hacerse una mastectomía y colocarse una prótesis directamente. O sea, están evitando, ¿no? Porque genéticamente sí o sí van a tener un tipo de neoplasia. Y hoy en día se habla de esas cosas referente a lo que es la biología tumoral, ¿no? El cáncer hereditario, de igual manera, en algunos casos hay enfermedades que pueden darnos o son enfermedades que pueden transmitirnos realmente genéticamente este tipo de tumoraciones. En algunos casos debemos hacer exámenes adicionales, placa de tórax. En otros, si hay, digamos, sospechamos que exista una diseminación tumoral a nivel de los huesos, veremos una gamografía ósea, una tomografía. Veremos ya algunos estudios adicionales dependiente de cada caso, ¿no ve? De igual manera, los estudios de extensión, cuando hay tumores, que pueden ser tumores pequeños, digamos, es las pruebas normales. Pero si son tumores mayores y más grandes, entonces veremos si vamos a buscar a través de una ecografía, una gamografía, si no existe diseminación tumoral en otros órganos. Y así vamos a llegar ¿a qué? A un diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer, un diagnóstico histopatológico, ¿ya? O por una biopsia radioquirúrgica a través de esa mesa de estereotaxia. ¿Quién nos va a dar el diagnóstico? El patólogo. Y el patólogo vamos a poder ver dos cosas. Si es una neoplasia in situ o es una neoplasia invasora. Y lo ideal sería encontrar siempre in situ para ver cómo es lo que vamos a tratar. Y ahí tenemos todas las variedades que podamos encontrar de un invasor y de un in situ, aparte de una patología benigna que puede ser. Pero dentro de este desarrollo de la glándula mamaria existen ciertas anomalías en el desarrollo. En ese desarrollo de la glándula mamaria podemos encontrar anomalías tanto en la mama como en el pezón. Si tenemos anomalías de la mama, vamos a decir agenesia, no ha habido crecimiento de la mama, o es una mama pequeña, hipoplasia, o hay más mamas, polimastia, o una mama grande, macrosomastia, o mamas totalmente desiguales, anisomastia. Entonces tenemos anomalías de ese desarrollo de la glándula mamaria. Y también hay anomalías del pezón, donde podemos encontrar sin pezón, con muchos pezones pequeñitos, o grandes pezones, o pezones totalmente irregulares, ¿no? Entonces, podemos encontrar esas anomalías en el desarrollo de estos dos. Vemos bien, y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, una amastia no tiene glándula mamaria, ¿me entiende? Esta parte no tiene. Entonces, ausencia congénita de las estructuras mamarias, cuyos origen en una displasia, algo ha pasado, ¿no? Se asocia generalmente a alteraciones del pectoral. A veces hay pectorales hundidos, hemos estudiado algunas alteraciones del pectoral, ¿me entiende? ¿Y qué debemos hacer? Es, bueno, dependiente a definir si le va a poner una prótesis, ¿me entienden? Una prótesis para igualar prácticamente con el lado. Aquí tenemos otra igualmente, otra amastia. No tiene mama, no tiene glándula mamaria. Y aquí hay agenesia. No ha habido crecimiento, aquí hay todavía, y aquí no hay agenesia. No hay crecimiento de la glándula mamaria, ¿no?
Y aquí vemos mamas pequeñitas, hipomastias. Hoy en día esto pues, se arregla fácilmente, ¿no? O sea, con una cirugía estética no hay problema, pero se ven alteraciones en el desarrollo del tejido mamario durante la niñez y la pubertad, ya sea por traumatismos, radioterapia, desnutrición, falla ovárica, ¿no? Se puede hacer, o algunas alteraciones genéticamente, con el síndrome de Turner que podemos encontrar. Entonces, ese tipo de alteraciones se conoce como hipomastias. Atelia tiene glándula mamaria, pero no tiene pezones. Veíamos nosotros hoy en día que esto solucionan fácilmente esto haciéndoles los tatuajes. Los tatuajes tatúan perfectamente bien y crean como si fueran pezones. Es interesante lo que he visto. Pero ausencia de pezón, ya sea en este caso tiene pezón y este lado no tiene. Pezón uni o bilateral a los dos lados. A veces puede haber atrofia sin areola, puede estar, ¿no? Sin areola puede haber. A veces puede no tener mama en este lado y ir con mama. Entonces, lo que se hace son cirugías plásticas, cirugías estéticas, cirugías reconstructivas, pero esto se llama atelia, ausencia del pezón, ¿no ve? Entonces, o hay un pezón invaginado, y a veces pezón invaginado es porque ha tenido un trauma. El niño al estar lactando le ha podido morder a la mamá y, bueno, ha tenido un trauma, alguna de esos problemas que ha logrado que se invagine el pezón, o sea, se haya entrado un pezoncito, ¿no? O que tiene, digamos, más pezones, digamos, o más areolas. Entonces vamos a ver generalmente en la línea de la leche que hemos hablado, ¿no? O cuando la cresta la mamaria no sufre una involución y tienen varios pezones o varias mamas, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, polimastia. Tenemos esta paciente, tendría, digamos, aquí en la axila, aquí varias glándulas, y toda esta zona solo la línea de la leche. En esta zona de la leche no ha habido esta prácticamente atrofia de esta zona y condiciona que puedan existir. Entonces puede haber localizaciones más frecuentes, se ha visto, debajo de la axila, ¿no? Es el lugar donde más existe este problema. Y esto a veces se manifiesta más cuando la mujer se embaraza. Cuando se embaraza y está, digamos, embarazada y avanzando, va notando el crecimiento de otra glándula mamaria en otro lugar supernumeral. Llamamos de polimastia. Asimetría de las mamas, miren una mama acá y otra. Bueno, estas cosas hoy en día se las corrige fácilmente con la cirugía estética, ¿no? Una corrección quirúrgica que va yendo bien. Y aquí tenemos la línea de la leche, ¿no? Que viene desde el pubis hasta la axila. Y en toda esa línea puede tener hay muchas personas que tienen varios, ya sean muchos pezones o a veces glándulas mamarias, y lo más frecuente es a nivel de lo que es la axila, ¿no? Y la ginecomastia es una cosa frecuente que vamos viendo, ¿no? Miren, un 40-65% de los varones púberes tienen lugar a cierto grado de hipertrofia mamaria como resultado de un exceso relativo de estimulación estrogénica. Hay mayor cantidad, ¿no? El crecimiento de la glándula mamaria puede ser uni o bilateral, pues uno u otro. Indicación quirúrgica son mayores a 6 centímetros y generalmente a los 4 años. ¿Cuándo diagnosticamos? Cuando el niño va al colegio, está pasando educación física y los compañeritos andan haciendo bullying, haciéndose la burla, y el niño no quiere ir más a las clases porque tiene sus pechitos grandes. Le andan diciendo que debe poner sostento. Y entonces vienen siendo niños grandes. ¿Y es por qué? Por descuido de los padres. El tiempo debería ser más o menos a los 4, 5 añitos para que no tenga ningún tipo de alteración. El tratamiento que hacemos, cuando es fisiológico, hay que expectar, ¿me entiendes? Pero hay gente que puede tener glándulas mamarias o a veces juvenil por problemas de testosterona con neutrofinas. Hay aquellos que van a ser, digamos, fisiculturistas y quieren tener masa muscular, se empiezan a tomar gran cantidad de hormonas, se dan cuenta que están creciendo glándulas mamarias de igual manera, ¿no? O a veces en los pacientes de edad, entonces van a tener algún tipo de crecimiento por uso de algunos fármacos, y habrá que suspender los fármacos y ver, ¿no? Entonces, las cirugías que se hacen en este caso de la ginecomastia, cirugía glandular, únicamente sacar la glándula que está porque no le corresponde, ¿no? Es una glándula que debería retirarse, ¿no? No es para las mujeres, o hacer una cirugía, ¿no? De retirar prácticamente el tejido graso. Hoy en día hacemos hasta por lipoaspiración, aspiramos prácticamente todo el tejido graso de la glándula mamaria, más la misma glándula se puede ir retirando todos, ¿no? Bueno, entonces hemos tratado de llegar cabalito hasta las 7 y hablar mañana de lo que es la patología benigna mamaria. Bueno, entonces yo les agradezco su tiempo y su paciencia. Quizás si ha habido algún desperfecto, bueno, pues disculpas. Y mañana nos veríamos a la misma hora. Ya voy a plantear en el Classroom la hora que vamos a empezar y todo lo que van a desarrollar referente a lo que es patología mamaria benigna.